Hola, un saludo. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Martes, y no cualquier martes, martes 10 de diciembre de 2024, Día Internacional de los Derechos Humanos, una asignatura muy pendiente en la Cuba que conocemos y lamentablemente también en otros espacios a lo largo del mundo. En La Habana ya se conoce de operativos y arrestos contra activistas y disidentes, líneas telefónicas cortadas, amenazas y también patrullas policiales y agentes vestidos de civil alrededor de las casas de opositores, disidentes y periodistas independientes. Yo tengo el café de este martes ya servido y me voy a dar un buchito largo por todos aquellos que siguen en la búsqueda, en la lucha, en el reclamo de que se respeten sus derechos. Después de este sorbito sin una gota de azúcar, voy justamente a un tema que está relacionado, porque no es solamente los derechos cívicos y los derechos a ejercer la libertad de opinión, también de elegir un partido u otro, de tener una afiliación ideológica u otra, sino también el derecho a un juicio justo, el derecho a que la ley no se utilice arbitrariamente, no esté en manos de un grupo en el poder, de una ideología y de un partido, como lamentablemente ocurre en Cuba. Por estos días, si se lee la prensa oficial, bueno, pues se topará uno con muchísimos artículos, un verdadero reguero de textos que aluden a juicios ejemplarizantes. Un adjetivo que ya saben que cuando se une a la ley, a los tribunales y a los juicios, demerita el proceso, pero que parece ser la tabla, la línea por la que discurren los procesos judiciales, las vistas orales y las condenas y sentencias en Cuba. Estos juicios ejemplarizantes están dados fundamentalmente contra comerciantes, intermediarios, personas también que han desviado recursos del Estado y algunos vinculados a la criminalidad, al tráfico de drogas. La mayoría de las condenas superan los 20 años, también hay de 25 y de 30 años de prisión en el caso ya de delitos más graves como son los de asesinato. Entonces, cuando uno lee todo esto en la prensa oficial, se da cuenta que el régimen, entre otras cosas, está tratando de responder con dureza y, reitero, con juicios ejemplarizantes, públicos y algo circenses también, al aumento de la violencia en la isla. Todas las denuncias que vemos constantemente en las redes sociales y que he comentado muchas de ellas en este programa sobre la inseguridad, el repunte de la criminalidad, el estado de terror en el que viven tantos cubanos que tienen que vivir enrejados, no pueden salir por la calle en la noche, tienen que no estar despiertos en la madrugada para cuidar sus campos y sus fincas. Bueno, pues la respuesta oficial es mano dura en los juicios. Señoras y señores, para atajar la criminalidad, para darle seguridad a una población hay que hacer mucho más que eso. Esas calles oscuras, sin luminarias, son el caldo de cultivo también de la delincuencia. Esa inflación, ese descender la calidad de vida y los ingresos de tantos miles de familias en la isla es también el caldo de cultivo de la delincuencia y la criminalidad. Esas escuelas donde se enseña mucha ideología y mucha política, pero pocos valores éticos y morales, son el caldo de cultivo también de la delincuencia. Todo esto es un cóctel que no se ataca solo por un lado. Penalizar, sí, con altas condenas a los delincuentes tiene un resultado, pero la base está podrida. La base es un sistema que se ha desentendido de muchos de sus deberes como Estado, de los deberes de custodiar y cuidar a la ciudadanía en sus espacios. Entonces, hacen un operativo por el Día de los Derechos Humanos frente a la casa de opositores y no vigilan un lugar donde hay constantes denuncias de asaltos, robos y atracos. Por tanto, sí, los juicios ejemplarizantes es mucha fanfarria, pero el resultado real no va a ser la disminución de la criminalidad ni de la inseguridad en Cuba.
Ranchuelo. Con ese nombre tan sonoro se conoce un municipio de la provincia de Villa Clara. Esta es, señoras y señores, zona agrícola por excelencia. Aquí la gente late al ritmo de la tierra, de los cultivos, también del cuidado de la ganadería, pero lamentablemente los excesos de control estatales están convirtiendo a Ranchuelo en un páramo donde, según testimonios recogidos en nuestro diario, no se mueve por estos días ni un plátano, ¿sí? No se comercia porque los agricultores, el guajiro cubano de esa zona y del resto de Cuba está en modo pánico por los ejercicios de control, el largo e incisivo ejercicio de control que se lanzó a hacer el régimen cubano a inicios de este mes de diciembre, un mes tan delicado, un mes tan frágil desde el punto de vista económico. La gente quiere comprar para tener su cena navideña garantizada, su pedazo de cerdo, su yuca, su arroz, sus frijoles negros de cara a la cena del 31 de diciembre. Bueno, pues se lanzaron a hacer este ejercicio de control, como lo han llamado, que no es otra cosa que una racia, una ofensiva de inspectores en los comercios, en los campos, en las tarimas de los mercados agrícolas. El resultado, en Ranchuelo, según estas fuentes consultadas, pues no se está comerciando prácticamente. Los guajiros no quieren vender su mercancía porque los obligan a no usar esa figura del intermediario. Es como que el oficialismo cubano no acaba de comprender el ABC del comercio que está inventado hace siglos, el ABC del comercio que necesita a esa figura, a ese eslabón importantísimo que es el intermediario, que es la persona que no cultiva la tierra, que no suda frente a las posturas, que no tiene que recoger los granos, las hortalizas y las frutas, pero que sirve de puente entre el guajiro y el mercado, la tarima del mercado. Ese eslabón es fundamental porque el campesino no tiene tiempo para eso. Bueno, pues la racia va dirigida al intermediario. El intermediario ahora es Satán, el símbolo de todo lo negativo, el culpable de la inflación, de los desequilibrios de precios, del desabastecimiento. El resultado, Ranchuelo, ese lugar con ese nombre tan sonoro y tan hermoso, con esa tradición agrícola tan larga, está ahora mismo paralizada en el comercio de productos agrícolas. ¿Por qué? Por el temor de los productores de entregar su mercancía en un intermediario, del intermediario de hacer el papel y del comerciante de recibir esos productos. En fin, la serpiente que se muerde la cola. Vaya contraste. Guirnaldas, estrellas, lucecitas navideñas en medio de la oscuridad o al menos de la casi penumbra. Así son las imágenes que estamos viendo por estos días en La Habana y en otras partes del territorio cubano, donde empiezan a aflorar poco a poco los motivos, las decoraciones, las alusiones al fin de año, a la Navidad, a ese momento en que las familias se reúnen, se reencuentran, se hace balance también de los 12 meses vividos y bueno, pues esto se expresa muchas veces en los comercios, especialmente en los locales privados. Ya saben que el Estado siempre ha tenido conflictos con estos símbolos navideños, incluso en el pasado altos funcionarios del régimen cubano han arremetido contra estas decoraciones y las han tildado de importación cultural, de colonialismo, de también una forma de consumismo. Y bueno, pues eso ha hecho que en los espacios oficiales prácticamente ya no aparezcan árboles navideños y otras decoraciones. Sin embargo, los particulares mantienen o exploran estas áreas también, unas áreas que cuando yo era niña, pues está claro, no se permitían. Como he dicho ya en este programa, mi primer árbol de Navidad lo vi cuando tenía 17 años porque me atreví a cruzar el umbral de una iglesia que para ese entonces era algo que podía señalarte muy negativamente en las instituciones, las escuelas y los centros de trabajo cubanos, y allí lo vi. Sin embargo, ya cada vez son más frecuentes, fundamentalmente, reitero, en los comercios particulares. Por estos días se ven en las cafeterías, las paladares, las pequeñas tiendas o bodegas en manos privadas, pues se ven estas decoraciones, pero el problema es que desde ellas sale algo de luz, irradian claridad. Se ven los trineos, las decoraciones con regalos, Santa Claus o Papá Noel,
como se quiera, y sin embargo alrededor muchas veces reina la oscuridad del apagón, de la falta de luminarias públicas, de la falta también de expectativas y de esperanzas. El martes llega a su final en este programa y voy a despedir la jornada de hoy en este cafecito informativo recomendándoles a los que estén por la ciudad de Miami, en Florida, Estados Unidos, sí, esa misma, la capital del exilio cubano. Allí, desde el pasado día 7 de diciembre, abrió sus puertas una exposición que lleva por título La experiencia cubana. ¿Por qué la libertad importa? Está ubicada en el Museo Americano de la Diáspora Cubana de esa ciudad, la capital del sol también se le dice, y hace una revisión de los más grandes acontecimientos de la historia a ambos lados del estrecho de la Florida, o sea, en las dos orillas. Pasa, por ejemplo, por las luchas por la independencia de la isla, los horrores de las cárceles, también el presidio político en Cuba a partir de enero de 1959, los paredones de fusilamiento contra los opositores, las olas represivas también contra la población cubana y las diferentes etapas del éxodo desde la isla. También rinde homenaje a esta exposición a la historia del exilio cubano y a las grandes figuras de esa ciudad. Pasen por la cartelera del diario digital 14 y medio y allí encontrarán los detalles, los horarios y la dirección para disfrutar de la experiencia cubana, porque la libertad importa. Y con esto sí, me despido hasta mañana miércoles, el día atravesadísimo de la semana. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.